día de hoy. Vamos a hablar un poco de nuestra empresa, Alpha People, un poco también de las inversiones de Microsoft y posterior a esto vamos a empezar con la introducción a Power Platform con Copilot. Vamos a ver cómo se haría la creación de flujos de automatización, algunos casos de uso por industria y vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas. Antes de poder iniciar esta sesión, quiero que sepan que vamos a grabar este webinar y lo vamos a estar compartiendo con ustedes en los próximos días a través del correo electrónico. Vamos a compartir también si tenemos algún enlace o alguna presentación y si ustedes tienen alguna pregunta la pueden hacer ya sea por el chat o también pueden abrir el micrófono sin ningún problema. Bueno, ¿quiénes somos? Alpha People es una empresa que tiene presencia en 14 países, aproximadamente más de 630 empleados, más de 450 profesionales ya están certificados con Microsoft y más del 95% de los servicios los hacemos a través de la nube o en línea. Más de 500 clientes activos en todo el mundo y somos el top 1 de socios en todo el mundo en el Inner Circle durante los últimos 14 años. Para hablarles un poco de las inversiones de Microsoft, eso es importante mencionar, Microsoft tiene a disposición para clientes existentes y también para clientes nuevos algunos tipos de inversiones como para poder hacer, por ejemplo, evaluaciones de valor a un centro de excelencia, alguna evaluación para migración y entre otros. Si tienen interés en conocer un poco más de estas inversiones, pueden escribirnos al chat o por medio del correo electrónico y con mucho gusto les podemos indicar cuáles son los requisitos para poder cumplir y poder ingresar a este programa de inversiones. Le doy el pase a Mauricio, él es nuestro Technical Specialist, para que nos pueda hablar un poco de la automatización de flujos. Perfecto, muchísimas gracias, Carrie. Voy a compartir un segundo la pantalla, a ver si porfa que ya cargue. Ya se muestra, perdón. Sí, la vemos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Antes de empezar, quería hacer una breve referencia a la teoría de ganancias marginales. Dave Brailsford fue el entrenador del equipo de ciclismo de Inglaterra durante varias Olimpiadas y con cosas pequeñas como la preparación de alimentos correcta, la nutrición, el lavado de manos, el entrenamiento, la mejora de la aerodinámica de las bicicletas y la limpieza, hasta llevar las almohadas a las Olimpiadas para no tener que preocuparse por otras almohadas, o incentivar un ambiente de innovación. Todas esas cosas, todas esas mejoras del 1% llevaron a un equipo que tenía una sola medalla en 76 años a tener decenas de medallas. Entonces, la teoría de las ganancias marginales nos dice que el éxito es producto de lo que se hace constantemente día tras día, es más un hábito y no tanto un esfuerzo de un solo día. Entonces, es lo que se hace antes de la carrera y no lo que se hace el día de la carrera. Entonces, al buscar ese 1% de mejora en todo lo que se hace, se consigue una mejora sostenible que de cierta manera como que se capitaliza, ¿verdad? Hay un efecto compuesto de esas mejoras sobre esas mejoras en conjunto. Hay todo un artículo de Harvard al respecto en este enlace. La presentación les va a llegar, entonces las referencias y toda la documentación también van a estar de esta presentación. Me llamo Mauricio Solórzano Wong y trabajo como especialista técnico de Power Automate y el día de hoy en conjunto con Alpha People queremos hablar sobre Power Automate, cómo ocuparse de lo importante y automatizar el resto. Un poco con esa referencia anterior, podemos, por ejemplo, hablar de Chevron. Tenían una gran inversión, cómo pueden hacer una mega aplicación más rápidamente. Llegaron al extremo de invertir más de $1 millón en una aplicación que al final no se lanzó. No pudieron poner de acuerdo todos los equipos que le iban a utilizar. Entonces, hay un cambio de paradigma.
Ya no querían construir la aplicación más rápido o más grande posible, sino que cambiaron a, a un objetivo de cómo transformamos 1000 procesos al año. Y va muy ligado a eso del 1%, ¿verdad? Esa mejora marginal. No pensar en un flujo de extremo a extremo que haga todo, no pensar en una mega aplicación, sino cómo marginalmente podemos tanto perfeccionar cosas que existen en el ecosistema de soluciones de cada una de las empresas, como también crear nuevos elementos de manera más ágil y rápida con low code. Entonces, para esto, Power Platform es la plataforma más completa actualmente para la modernización de aplicaciones y automatizaciones, incluyendo varias capas, por ejemplo, capas de seguridad, de datos, de low code, de desarrollo y ahora de IA generativa. Es la plataforma low code de mayor adopción en el mundo. Hay más de 45 millones de usuarios activos actualmente. Eso es que un usuario usa uno de estos componentes al menos una vez al mes. Y el 97% de las empresas de la lista de Fortune 500 usan también la plataforma. Entonces, hay una serie de desafíos actualmente, una serie de retos. Por ejemplo, hay 4 millones de personas faltantes, digamos, personas desarrolladoras, que se están buscando el mercado, pero el punto es que no hay suficiente oferta de desarrolladores. Entonces, ¿cómo hacemos para poder dar abasto con las automatizaciones, chatbots y aplicaciones que se requieren en las empresas? Para eso, soluciones como Power Platform pueden ser clave. 70% de las organizaciones prevén que van a tener una herramienta de automatización estructurada para el próximo año. Y bueno, los desarrollos de Fusion Teams, esos equipos interdisciplinarios, pueden tomar más tiempo. Entonces, soluciones como Power Automate pueden ser clave. Esas son algunas de las prioridades principales para los proyectos tecnológicos. La innovación, la eficacia, el ahorro de costos. Y hay un reto muy importante, ¿cómo podemos equilibrar la innovación y el control? Entonces, Power Platform tiene una serie de capas de seguridad y de gobernanza que pueden ayudar a hacer más controlado ese crecimiento, pero al mismo tiempo es bastante amigable, de manera que todos los usuarios, ya sean usuarios de negocio, desarrolladores, usuarios de TI, de cada uno de los departamentos, puedan innovar por cuenta propia y solventar algún requerimiento que tengan. Esta es parte de la cartera de tecnologías para la hiperautomatización, ya aterrizando un poco más en lo que es Power Automate. Básicamente la hiperautomatización es un enfoque disciplinado que está impulsado por el negocio, no necesariamente está impulsado por TI, y orquesta múltiples tecnologías, herramientas y plataformas. Entonces, podemos hablar de Robotic Process Automation, esos robots que pueden automatizar cosas en Windows. Vamos a ver un poco al respecto en esta sesión. La plataforma de aplicaciones de poco código como Power Automate, Power Apps, la automatización de procesos, la plataforma de integración como servicio, el reconocimiento óptico de caracteres, la automatización inteligente de documentos, la minería de tareas y procesos, la inteligencia artificial, ya sea predictiva o generativa, y la inteligencia artificial conversacional como Copilot Studio. Entonces vamos a ver un poco de cada uno de esos elementos y cómo Power Automate puede ayudarnos a lograr esa hiperautomatización. Entonces, la modernización de procesos puede tener varios enfoques, desde no hacer nada hasta solo poner una curita en la represa o un reemplazo gradual o tener un enfoque de daño y reemplazo o de mejora continua. Entonces, nuevamente, Power Platform y Power Automate pueden ayudarnos, no importa el enfoque o el nivel de avance que se tenga. Low Code puede ser un gran apoyo en la modernización, apoyando la velocidad, procesos y soluciones repetibles, modulares, seguras, que pueden ahorrar costos y están listas para cambios que puedan haber en el futuro. Entonces, Power Platform es la oferta Low Code de Microsoft y tiene una serie de componentes, entre las cuales está Power Automate, que nos vamos a enfocar hoy. Es importante recalcar que podemos hacer
tanto inteligencia de negocios como aplicaciones, chatbots, sitios web y el caso de Power Automate, automatizaciones e integraciones. Y también es importante recalcar que hay más de 1.400 conectores actualmente y hay modelos de inteligencia artificial sin programar que se pueden usar. Específicamente de Power Automate, podemos hablar de la lógica que trae de la experiencia de usuario, que es de las mejores que se puede encontrar, de la inteligencia que incluye inteligencia artificial en diferentes niveles, diferentes maneras de consumir, digamos, y funciona tanto con un enfoque low code como con un enfoque de desarrollo. Entonces, no está pensado para un solo equipo o una sola área de usuarios, sino que si queremos hacer algo 100% libre de código, algo con poco código o algo con desarrollo, en cualquiera de los escenarios, Power Automate va a ser útil. Veamos por acá. Entonces, tradicionalmente hay sistemas desconectados. Por un lado está el chatbot, por otro lado está la minería de procesos, por otro lado está el RPA, la inteligencia artificial, aplicaciones low code, etc. Entonces, lo que se busca es tener una sola plataforma que ahorre tiempo, que tenga un mejor costo total de propiedad, que aproveche el recurso técnico de manera que no hayan varios paneles de administración, varios contratos y varias maneras de hacer esa gobernanza, sino que todo esté mucho más unificado. Entonces, enfocándonos, Power Automate tenemos esa flexibilidad de aprovechar todas las capacidades de Microsoft y de otros proveedores, con experiencias de usuario, automatización de procesos y datos y servicios. Por ejemplo, en temas de experiencias de usuario, podemos traer aplicaciones low code como Power Apps u otras, sitios web como Power Pages u otros sitios web también, chatbots inteligentes, podemos usar realidad aumentada o realidad mixta, soluciones de negocio como Dynamics, pero también otros proveedores como SAP o también Oracle, Salesforce y más, Zendesk, ServiceNow. También podemos traer de esos más de 1.000 conectores soluciones de tanto de Microsoft 365 como de Azure, pero también decenas de fabricantes. En un momento vamos a repasar un poco lo que son los conectores. Entonces, Power Automate va a ayudarme a automatizar procesos que corran en escritorio. Por ejemplo, alguna aplicación que sea específica de Windows y que no tenga un conector o un API. Entonces, lo que vamos a hacer es grabar esos procesos y replicarlo. Decir, ok, necesito verificar los datos de un usuario o de un cliente, o necesito ver nombres, apellido, identificación, necesito ver si hay alguna hoja de referencias de ese cliente, etcétera. No necesita ser solamente uno de los 1.200 o 400 conectores, sino que puede ser algo que pasa en Windows. Yo lo automatizo, grabo un robot y lo replico. Eso lo vamos a ver también en unos minutos. O puedo usar algunos de los más de 1.000 conectores y conectar algo que está en la nube con otra solución que esté en la nube y también usar inteligencia artificial en el medio. Nuevamente, vamos a ver un poco de cada uno de estos componentes más adelante. Entonces, este puede ser un ciclo tradicional de construcción, de automatización. Primero hay que identificar cuáles procesos manuales están tomando más tiempo o son más prioritarios o pueden generar mayor costo o mayor riesgo incluso, y después crear flujos con esos 1.400 conectores. Esos flujos se crean en Power Automate y después podríamos decir, ok, cuando se crea un nuevo cliente, quiero crearlo en el ERP, en el CRM, quiero hacer una notificación, quiero hacer una copia de una base de datos a otra base de datos. Después, si hay algo que corre en Windows, puedo hacer un RPA, entonces hago un flujo de proceso robótico y al final los puedo unir. Si necesito inteligencia artificial, hay una serie de elementos de IA fáciles de usar que van a tener, por ejemplo,
lectura de documentos, lectura de texto, de objetos en una fotografía, traducción, etc. Y después se puede integrar en una aplicación o en el ecosistema de soluciones que ya se tenga. Y después se puede proteger y administrar todo en el centro de administración. Hay todo un tema de gobernanza. Entonces, eso sería como un ciclo iterativo que iríamos mejorando, nuevos flows, nuevos RPAs, nuevos conectores. Además de los más de 1000 conectores de datos, podemos traer nuestras propias APIs y también integrarlas, nuevas aplicaciones, etc. Entonces, si vemos este DPA, RPA y VPA en más detalle, vamos a entender un poco mejor cómo es que funcionan. Entonces, la automatización digital de procesos, o como le llamamos a Microsoft, flujos de nube, lo que va a hacer es integrar soluciones que están en la nube con otras soluciones que están en la nube. Los flujos de escritorio lo que van a hacer es automatizar cosas que están en Windows. Y la automatización de procesos de negocio lo que me va a ayudar es hacer un paso a paso con etapas para llegar a un resultado deseado. Entonces, Power Automate nos permite automatizar soluciones antiguas con soluciones nuevas. Por ejemplo, si hay alguna solución que corre en Windows, que no tiene algún API, que no hay manera de conectarlo por la nube, no hay problema. Creamos el RPA, grabamos los pasos y eso Power Automate lo puede integrar con la nube. Y en paralelo podemos llevar esos procesos guiados de varios pasos. Entonces, para empezar, el diseñador lógico de Power Automate nos permite hacer ese flujo de automatización. Eso lo podemos ver en acción al ingresar a powerautomate.com. Ingresamos powerautomate.com. Ahí ingresamos a la solución con el usuario y contraseña que también usamos para Office, para M365, para Azure. También hay licencias de prueba, trials, que podemos activar por un mes. Y después de ingresar con ese usuario y contraseña, vamos a poder ver hasta 600 flujos de automatización por usuario. Acá a la izquierda son esos flujos de nube. Entonces, pueden haber integraciones y automatizaciones de todo tipo, con muchos pasos, con lógica de negocios. Y la segunda columna va a ser la de Robotic Process Automation, que le llamamos flujos de escritorio o desktop flows. Y al final Power Automate puede unir ambos. Entonces yo puedo crear un nuevo flujo de automatización y ahí puedo escoger si quiero que ese flujo corra de manera automática cuando detecte un cambio. Por ejemplo, si algo sucede en una herramienta, ¿qué debería pasar? Si se crea un nuevo registro, si ingresa un nuevo cliente, si se crea un nuevo caso, un nuevo lead de venta, etc. Eso puede ser el disparador para iniciar el flow. También podemos escoger que este flow corra de manera manual con un botón que se active. O decir, ok, todos los días, o todas las semanas, o todas las horas, quiero que de manera calendarizada ese flow inicie. Otra manera sería describir, por ejemplo, qué es lo que queremos. Una descripción en español o inglés. Y eso va a usar IA generativa para entender qué es lo que se necesita. O por último, el de RPA. Entonces, probemos el automatizado. Y aquí vamos a ver todos los desencadenadores. Entonces, este flujo de automatización puede empezar cuando, por ejemplo, se envía una respuesta a Forms, o quiero que inicie cuando se crea un archivo en OneDrive, cuando se crea una tarea en Planner, cuando alguien publique una noticia con algún tema que nos parezca relevante de seguir en alguna radio, noticiario o página web a través de RSS, cuando llegue un correo. Y ahí vamos a ver toda una serie de posibles desencadenadores para iniciar este flow. Después de eso, podríamos dar clic en crear y después con este desencadenador
podemos completar el flow con próximos pasos. Entonces aquí puedo tener, por ejemplo, el sitio de RSS de algún noticiero. Aquí, por ejemplo, me da CNN. Voy a ver cuál es el link correcto. Entonces me dice, este es el sitio de RSS de CNN. Voy a incluirlo. Y ahí va a estar leyendo constantemente las noticias que esté publicando, en este caso CNN, y yo podría incluir, por ejemplo, un gráfico de Power BI que se esté actualizando y que refresque un set de datos a partir de lo que se publica. O también podría usar palabras clave y decir, ok, cuando se publique una noticia sobre economía, sobre mi industria, sobre alguna ley, etcétera, que se haga una notificación automática y vaya a Teams o a Outlook y avise a todas las personas que correspondan sobre eso que se está publicando. Entonces acá, por ejemplo, podría decir enviar mensaje en un chat o en un canal. Entonces le podría decir, ok, quiero publicar esto en un canal específicamente y después le puedo decir alerta, nueva noticia sobre tendencia en CNN, 2 puntos, y ahí podríamos ir armando el mensaje con campos dinámicos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el título del post de RSS, de la noticia? ¿Cuál es el resumen? ¿Y cuándo se publicó? Entonces, así sucesivamente podríamos ir haciendo flujos de automatización low code con clics. Aquí lo puedo almacenar. Probablemente tengo que terminar de afinarlo, decir exactamente cuál equipo debería tener esta automatización, esta notificación, y aquí cuando uno lo almacena hay una serie de comprobaciones donde me va a decir qué campos hacen falta para poder crear ese flow. También tenemos plantillas, además del diseñador lógico que puede tener esa lógica de negocios, hay plantillas con cientos de ejemplos precreados. Entonces, igual en Power Automate, plantillas, por aquí podemos ver flows precreados sobre aprobaciones, sobre trabajo remoto, que tenga que ver con vicio y diagramas de procesos de negocio o VPMN, que tenga que ver con correos, calendarios, etc. Entonces, a partir de una plantilla uno puede crear un flow en segundos. Aquí, por ejemplo, uno que me gusta tiene que ver con IA. Yo puedo simplemente escoger una plantilla que lea facturas y con 2 clics voy a tener un flujo de automatización que extraiga información de una factura o algún documento. Este paso es clave porque va a autenticarme en cada tecnología. En Power Automate, por así decirlo, hereda el nivel de acceso que tenga mi usuario. Entonces, por ejemplo, el usuario Mauricio Solórzano tiene un correo específico, tiene unos datos específicos en Office y un nivel de permisos específico en la capa de datos, que es Dataverse. Entonces, al autenticarme, en Power Automate voy a usar mis credenciales para crear esas tareas por mí. Va nuevamente a revisar las noticias por mí, a enviar un correo por mí, o en este caso a leer una factura por mí. Entonces le doy clic en continuar y ahí se crea ese flujo de automatización que se puede usar de una vez. Básicamente, cuando le dé clic a este flujo de automatización, va a extraer datos de la factura con inteligencia artificial. Ese es un modelo que se llama extraer información de facturas. De hecho, lo podemos buscar rápidamente. Si doy clic en nuevo paso, le doy clic en agregar acción. Acá el primero es IA Builder y ahí le puedo decir cuál es el modelo de inteligencia artificial sin programar que quiero. En este caso es extraer
datos de una factura. Aquí voy a eliminarlo porque ya está incluido. Y podemos probarlo inmediatamente. Lo almaceno y corro ese flow para ver qué funciona según lo esperado. Entonces, acá se almacenó y acá en este icono como de laboratorio podemos probar. Entonces se autentica, la autenticación es correcta y aquí me está pidiendo una factura que quiera procesar. Entonces, conseguí varias facturas en internet al azar y todas funcionaron. Entonces acá puedo tomar una de las facturas, inicio el flow y va a ir paso a paso. Esto para efectos de demo está manual, pero podríamos cambiar el primer paso para que sea automático, de manera que cuando detecte un correo que diga en el encabezado factura o que detecte tal vez que llegue un nuevo correo a un correo específico para esto, que se desencadene automáticamente y no tengamos que iniciarlo manualmente. Entonces vemos que ya inició en 18 segundos, extrajo la información de la factura, en menos de un segundo creó el correo y en 2 segundos lo envió. Entonces podríamos ir directamente al correo para ver el resultado. Y en cada uno de los pasos siempre va a haber trazabilidad. Entonces yo puedo ver qué sucedió. Por ejemplo, en el paso 1 se envió una factura y inició el proceso de automatización. El paso 2 extrajo la información con IA. Entonces ya va a tener datos específicos de la factura. Y el paso 3 podría ver cómo armó el correo y así sucesivamente. Un segundo para que cargue. Y aquí podemos ver que ya llegó el correo con la factura procesada. Entonces vemos el adjunto, vemos que el número de factura termina en 558 y que el monto es de 248 soles por un dispositivo Xiaomi. Entonces si vemos la factura, vemos que efectivamente la factura termina en 558, es por 248 soles y ese es un dispositivo Xiaomi. Entonces no tengo que entrenar el modelo para que espere, por ejemplo, el número de factura en un campo específico, sino que el modelo analiza toda la factura y detecta cuál de todos los datos es el número de factura y cuál de todos los datos es, por ejemplo, el monto total. Y así podríamos ir perfeccionando ese flujo de automatización que hicimos en un par de minutos con una plantilla y decir, ok, además de extraer la información con IA y enviármelo en correo, quiero igual notificar en Teams, enviarlo a un ERP, decir, ok, quiero que haya, por ejemplo, a un SAP, a un Dynamics, a un Oracle, o quiero que haya tal vez una base de datos SQL, a un Excel, etc. Uno puede decidir cuáles pasos y cuáles fuentes de datos va a utilizar para continuar ese flujo de automatización. Entonces, los 1200 conectores, en realidad va por 1400, son estos que vemos por acá. Si se tiene una licencia de Office, por ejemplo, se tiene una versión inicial que incluye los conectores estándar, que los podemos filtrar por acá. Entonces, ya con Office se puede empezar a probar y hacer automatizaciones e integraciones que tengan que ver, por ejemplo, con Slack, con SMTP, con otras soluciones de Office, con FTP y todas esas soluciones que vemos por acá. Y ya con una licencia premium de Power Automate o Power Apps, o bueno, también con Power Studio, se desbloquean todos los demás conectores. Entonces, estamos hablando de conectores a la medida que traigamos, customizados. Por ejemplo, estos son APIs que conecté. Si tenemos una solución de facturación que no está listada ahí, pero tiene un API, podemos traer. Entonces yo puedo decir, ok, cuando traigo este conector, puedo ingresar una factura, listar las facturas, cambiar los datos de la factura. Si traigo, por ejemplo, un SAP, puedo decir, ok, quiero tener una serie de acciones
conectadas al SAP. Y sobre los conectores, esos 1400 conectores ya se desbloquean también temas como bases de datos, CRM, CRPs, más de 24 conectores de Azure. Entonces, Power Automate, por ejemplo, podría integrarme también temas de máquinas virtuales, de DevOps, temas de almacenamiento, de data lakes, de claves. Podría manejarme claves con Azure Key Vault, de Data Warehouse, etc. Entonces, esas plantillas son muy útiles y nos ayudan a poner a trabajar rápido esas integraciones y automatizaciones con los 1400 conectores. Nos dan ideas y podemos editar las plantillas. No tenemos que trabajar con la plantilla como bien. Podemos agregar o quitar. Y después pasamos al tema de Robotic Process Automation o flujos de escritorio. Acá podemos ver brevemente cómo es que funciona. Uno graba la tarea en Windows. Uno le dice, ok, quiero crear un nuevo cliente, una nueva factura, cuáles son los pasos que necesita para crearse. Y después detiene el grabador. Entonces tiene una grabadora de tareas que me va a ayudar a hacer el paso a paso. Eso lo podemos ver por acá. Entonces, bueno, si damos un paso antes, podemos descargar la aplicación de Power Automate por acá. En Power Automate, Flows, flujos de escritorio, y acá instalar. Entonces, instalamos la solución de RPA. Algo importante es que todos los usuarios de Windows 10 y Windows 11 pueden usar una versión inicial gratuita de RPA. La limitante es que ese RPA va a trabajar solo en Windows, no se va a conectar con el resto de las 1400 tecnologías, pero igual es una manera muy interesante de iniciar, ¿verdad? Entonces, yo descargo el Power Automate Desktop, lo instalo, y ahí ya podría comenzar a crear flujos de automatización. Entonces, este sí es un programa que se instala. Y aquí puedo decir, ok, quiero ver ejemplos de cómo funciona el RPA, cómo funciona una automatización en Excel, en páginas web usando Edge y Chrome, cómo funciona una automatización sobre PDF, cómo hacer un barrido de páginas, cómo controlar la lógica de estos flujos. Entonces, si damos clic a cualquiera de esos, podemos ver ejemplos específicos. Y conforme vayamos creando flujos de automatización, van a guardarse por acá. Entonces, el ejemplo de verificar datos de un usuario. Ese es el de consulta del registro civil que había hecho previamente. Y aquí vamos a poder ver el paso a paso de esa automatización. Nuevamente, el flujo de escritorio o el Robotic Process Automation, por naturaleza, trabaja sobre un sistema operativo, sobre una interfaz gráfica. Es diferente de los flujos de nube, porque los flujos de nube se basan en los 1400 conectores. Entonces no requieren como grabar los pasos en Windows. En cambio, RPA sí. Va a esperar, por ejemplo, alguna interfaz, algún programa, algún botón, algún texto para poder grabar y después replicar esa automatización. Entonces, voy a esperar un segundo que cargue. Aquí, por ejemplo, ya cargó. Lo que va a hacer es iniciar Chrome. Después va a darme un mensaje que diga iniciando tarea de automatización, haciendo búsquedas en sitios web. Quiero que ese mensaje tarde 7 segundos. Después quiero que espere 2 segundos para que cargue bien el sitio. Ahí le puedo decir cuántos segundos debería esperar. Esto es importante, por ejemplo, si uno abre un programa que tarda mucho o el disco duro tarda, etcétera, le puedo cambiar las esperas. Y así sucesivamente. Entonces, el RPA se puede hacer combinando la grabación de lo que haga en el escritorio y se puede editar con acciones que vemos acá a la izquierda. Entonces, aquí por ejemplo inicio la grabación y a mano derecha vamos a tener un control de la grabadora de RPA. Entonces vamos a ver por acá. Esa grabadora permite, por ejemplo, tomar notas del paso a paso, permite iniciar y terminar la grabación.
Entonces aquí, por ejemplo, si yo le digo grabar, cada tecla y cada clic que haga se va a capturar. Entonces le digo, por ejemplo, vaya a Windows, después vaya a una ventana, después abre la calculadora, después presione 5, etc. Cada uno de los pasos se debe capturar y después se puede replicar. Entonces, cuando ya hayamos creado las diferentes acciones, aquí podemos ver cómo es que funciona. Va a haber una solución que va a capturar cada clic y cada tecla que presione. Y después, cuando ya haya guardado las acciones, le digo que voy a dejar de grabar y ya está listo lo que es el proceso robótico. Entonces yo puedo replicar ese proceso para no tener que hacerlo manualmente. Si hay una tarea que es tal vez muy tediosa de abrir un programa, buscar, copiar, pegar, abrir otro programa, buscar, copiar, pegar, eso se puede automatizar con RPA y evitar esa tarea como monótona, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, ya vemos las acciones de la grabadora, fui a Windows, abrí la calculadora, presioné un botón y detuve la grabación. Aquí voy a borrar esos pasos para ver el ejemplo que había grabado anteriormente. Aquí, por ejemplo, doy clic en ejecutar y va a ir a Chrome, va a ir a una página web, va a buscar mi nombre y apellidos y a buscar, por ejemplo, la edad o algún valor que necesite en ese sitio. Entonces podríamos de manera programática comenzar a buscar datos y automatizar la consolidación de datos. Por ejemplo, al final del día podría decir, ok, voy a ver que todos los préstamos correspondan, que todos los montos correspondan, que todos los casos correspondan, que los datos estén consolidados y congruentes entre sí. Aquí vemos el mensaje que vimos que tarda 7 segundos haciendo búsquedas con RPA. Y aquí ya no estoy usando el mouse, sino que el RPA está haciendo la interacción por mí. Entonces barre el sitio, busca el botón específico, busca los datos, y aquí por ejemplo estaba viendo dónde es que dice la edad que tengo, y ya lo encontró y me da un mensaje. Mauricio Soros Nubón tiene 38 años, cerrando el navegador. Correcto. Entonces vemos cómo es que se arma esa automatización. Veamos el último mensaje, solo manera de ejemplo. La persona Mauricio Soros Nubón tiene edad. Entonces, acá a la izquierda podemos hacer todas esas ediciones, digamos, del RPA. Sobre lo que grabamos, podríamos decir, ok, quiero una espera. Entonces, busco espera y arrastro la caja de espera. Entonces le digo, tal vez aquí necesitamos una espera mayor porque si cerramos el navegador tan rápido, puede que falle. Entonces le voy a dar 10 segundos de espera, guardar. Después quiero poner un mensaje para que las personas sepan que el RPA está haciendo esa tarea en ese momento, en ese equipo. Entonces, mensaje igual arrastro. Y sobre el mensaje le digo alerta RPA trabajando. Y así sucesivamente. Hay una serie de acciones posibles de todo tipo. Espera y mensajes son solo dos ejemplos sencillos. Hay acciones más avanzadas, por ejemplo, de lógica, de lógica de negocio, donde podríamos repetir esta tarea varias veces. Por ejemplo, si al final del mes hay que enviar 10.000 archivos PDF de algún estado, de alguna factura, de algún proceso, entonces podríamos hacer un bucle que vaya de manera programática repitiendo diferentes pasos. Entonces igual la lógica es, escojo la acción, la arrastro y le digo de dónde a dónde debería hacer esa repetición. Entonces, por ejemplo, si esto fuera la factura, yo podría arrastrar el paso de la factura e introducir esos pasos dentro del bucle. Entonces va a hacer eso 10 veces.
y podría automatizar aún más eso de manera que tome el número de veces de acuerdo a un input que haya en otra parte. Entonces, como vemos, se puede usar RPA para automatizar procesos en Windows y también se puede hacer con máquinas alojadas de manera que puedan escalar de manera automática y uno diga, ok, quiero que conforme haya más demanda de RPA, se activen más máquinas virtuales y conforme haya menos demanda, igual que se desactiven y así solo estoy usando los RPAs y las máquinas de acuerdo a la demanda. Sobre flujos de proceso de negocio, esto lo que nos ayuda es a llevar un proceso de etapa a etapa. Ejemplos tradicionales son un caso, cómo resuelvo un caso. En Microsoft, por ejemplo, sería hacer el scoping del caso, tratar de reproducir el caso, investigar el caso, resolver. Otro ejemplo sería una venta. Por ejemplo, identificar la oportunidad, quién toma la decisión, cuál es el monto, cuáles son las fechas, cuáles son los productos, madurar el negocio y firmar el cierre. Entonces, cada una de esas etapas se puede modelar también en Power Automate. Hay un diseñador de flujo de procesos de negocio low code, donde yo puedo también arrastrar cajas y digo, ok, esta primera etapa es un cliente potencial. Y después arrastro otra caja que sea la oportunidad. Y después en la oportunidad voy a desarrollar, proponer y cerrar. Y dentro de cada una de esas etapas puedo decir qué sucede. Por ejemplo, desarrollar propuesta, presentar propuesta, obtener descuentos, firmar, etc. Un ejemplo sencillo es una aplicación que hicimos para contratación. Entonces, esta aplicación tiene un flujo de proceso de negocios de solo 4 etapas y en cada etapa tenemos pasos. Entonces, al ser una contratación, la primera etapa es la bienvenida y en la bienvenida yo le digo, ok, esta persona ya tiene el currículo adjunto, ya le di el badge para entrar, ya le di la computadora para que trabaje. Si es así, puedo saltar a la próxima etapa. La próxima etapa pueden ser cursos de entrenamiento, un tour por el edificio. La próxima etapa puede ser una reunión de recursos humanos y si ya se hizo, entonces le puedo marcar que sí y salto a la próxima etapa. Entonces, este editor está ligado con la capa de datos Dataverse, que es donde se van a almacenar todos los datos, que puede ser lo que necesitemos, ¿verdad? Puede ser contactos, pueden ser contrataciones, pueden ser oportunidades, pueden ser casos. Hay cientos de campos prehechos y podemos crear más. Entonces, lo que busca es como llevar de la mano al usuario y lograr un resultado esperado, de manera que se apalanque esa buena práctica y se usen los diseños que ya tengamos estipulados. Por ejemplo, que cuando se contrate una persona no nos olvidemos de cumplir con todas las tareas o cuando se resuelve un caso, igual no nos olvidemos de documentar todo e ir por el proceso ya delimitado para eso, digamos. Respecto a inteligencia artificial, hay una serie de modelos que podemos usar para crear esas experiencias inteligentes. Entonces, veíamos brevemente cómo se puede extraer información de una factura, pero también podríamos usar esto para muchos casos de uso. Por ejemplo, automatizar procesamientos de solicitudes de clientes, nuevos pedidos, nuevos productos, nuevas entregas, nuevas instalaciones. También podríamos automatizar el procesamiento de facturas de proveedores. Si tenemos N proveedores y es un poco aparatosa la administración, podríamos aprovechar el modelo prehecho y así no tener que digitar manualmente todo. Podemos digitalizar textos o automatizar el procesamiento de textos. Por ejemplo, hay un Power App con un Power Automate prehechos que podemos instalar donde se reciben documentos, se extrae la información, se valida, exporta y monitorea. Eso también lo podemos ver en acción por acá. Entonces, en Power Apps y Power Automate trabajan muy de la mano. La lógica es muy similar. Lo que pasa es que, un segundo para que cargue, Power Apps en vez de hacer automatizaciones e integraciones, como estábamos probando hace un momento, Power Apps lo que va a hacer son aplicaciones con una interfaz gráfica donde los usuarios pueden
presionar un botón y desencadenar un Power Automate, o pueden ver cuál es el proceso del negocio, como el tema de contrataciones, etc. Entonces, cada vez que llega un documento de PDF, esta aplicación puede automatizar el procesamiento de documentos y decir, ok, este PDF tiene una política de vacaciones y tiene una serie de campos. Entonces se pueden extraer y podemos ver cuál es el grado de confianza de los datos que se están extrayendo y pasar al próximo documento. Entonces, eso también se puede almacenar en Dataverse. Cada vez que llega una factura o un documento de cualquier tipo, se puede automatizar con Document Automation y no tener que digitar todo. Y si hubiera algún error, hay una etapa de validación donde una persona puede confirmar o corregir datos, y así tal vez se le puede ahorrar el 95% del tiempo y dedicarle solo 5% a una validación como alguna excepción o error. Entonces podemos usar documentos estructurados o no estructurados para hacer esa automatización. Y algo súper importante, podemos integrar con el sistema actual. Si, por ejemplo, se está usando Microsoft 365, si se están usando otros elementos de Power Platform, si se está usando Azure, SAP, Dynamics 365, podemos integrar con el ecosistema. Entonces, se pueden hacer aplicaciones como Power Apps, sitios como Power Pages, chatbots como Copilot Studio, y Power Automate va a estar integrando todo. Por ejemplo, lo de las alertas, cuando recibimos una noticia de RSS que me aumente tal vez un indicador dentro de Power BI, o que se lean datos de diferentes fuentes y también me actualice los reportes. Desde Copilot Studio, si estoy interactuando con un cliente, cómo hacer un caso o un lead automático. Desde Power Apps, si presiono un botón, quiero que vaya la orden de compra, la orden de trabajo, la orden de venta, etc. Entonces, Power Automate puede ayudar a automatizar aplicaciones empresariales como, por ejemplo, Dynamics 365. Puede ayudar a automatizar el lugar de trabajo, como por ejemplo Microsoft 365. Entonces, tanto herramientas de ventas, trabajo en campo, e-commerce, proyectos, ERP, cadena de suministro, etcétera, como herramientas de colaboración y ofimática, se pueden integrar entre sí, y así igual no tener que estar saltando entre ventanas, corroborando, copiando, pegando, sino que todo se integra. También nos ayuda a integrar servicios de Azure. Hay más, sí, anda por el orden de 24 o 25 conectores de Azure, creo que ahora hay más. Entonces podemos integrar microservicios con Logic Apps, computación serverless con Azure Functions, podemos integrar, transformar y cargar datos con Data Factory, usar Service Bus, usar Grid, o usar también API o API Management, nuevamente con Power Automate. Si se usa SAP, también hay toda una estructura en Power Platform que me ayuda a integrar y automatizar. Entonces, estamos hablando de crear una aplicación que funcione desde iOS o Android, y ahí que me muestre, por ejemplo, todos los productos de SAP y me los actualice, o que me notifique si hay un cambio, o tal vez yo interactuar con un chatbot y decir, ok, cuál es el precio de tal producto, cuáles son las órdenes de trabajo, las órdenes de servicio. Y bueno, hay muchísimos clientes que usan SAP y Power Platform en conjunto. Otro tema muy importante es que, bueno, corre en Azure, entonces hay más de 90 certificaciones de cumplimiento y seguridad. Y todo el tema de gobernanza, seguridad, cumplimiento que tiene Azure, también lo tiene Power Platform, porque es una plataforma que corre ahí mismo. Entonces, se espera que para 2028 se van a crear 1.000 millones de nuevas aplicaciones, y eso no se puede atender con un enfoque de programación tradicional por los 4 millones de programadores faltantes que veíamos. Entonces, el tema del low code toma cada vez más importancia. 85% de ahorro de tiempos, y tenemos hasta 25% de ahorro de tiempo por empleado
al usar este tipo de tecnologías. Entonces, vemos un gran impacto. Además de los componentes de Power Platform, ahora tenemos Copilot. Entonces, Copilot básicamente es un asistente virtual con IA generativa que me ayuda a crear componentes en la plataforma. Estamos viendo un cambio de paradigmas. Anteriormente teníamos, por ejemplo, soluciones dispersas en premisas, en el CRM, el ERP, el sistema de recursos humanos, el core, etc. Después se fue dando una migración, por ejemplo, a la nube, y ahora, más recientemente, el tema del low code. Entonces, ¿cómo es que podemos sobre esos sistemas ya interconectados con cosas como Power Automate, podemos hacer chatbots, aplicaciones, páginas, automatizaciones o usar inteligencia artificial sin programar? Y ahora más recientemente hemos estado viendo cómo herramientas como Copilot funcionan como orquestadores inteligentes. Entonces, la IA generativa ayuda, por ejemplo, a analizar la data que está contenida en las diferentes herramientas para llegar a un resultado más rápidamente. Ya más de 300,000 organizaciones han usado Copilot de Power Platform, y eso es un ejemplo. Bueno, puede acelerar hasta 100% lo que es la creación de un flujo, puede aumentar la tasa de éxito de la creación de una aplicación. En Copilot, para Power Automate, por ejemplo, podemos describir el flujo de automatización. Hace un momento vimos cómo se puede crear con una plantilla con clics. Ahora también se puede crear describiendo lo que se quiera. Entonces, por ejemplo, si vamos a Power Automate, vamos a inicio, y después le decimos, quiero, por ejemplo, copiar todos los adjuntos, correo a Dropbox, a OneDrive, a Azure Blob, por ejemplo. Entonces eso es un prompt, nada más que en vez de obtener una respuesta en texto, esto me va a crear un flujo de automatización. Entonces usa IA generativa para entender lo que estoy requiriendo y crear un flow. Entonces acá, cuando llegue un nuevo correo, para cada uno va a crear el archivo en OneDrive y Blob, y yo le puedo decir si esta automatización es correcta. Nuevamente, debo autenticarme en cada tecnología que estoy pidiendo para que use ese nivel de acceso, digamos. Y después de autenticarme, ya va a crear el flow por mí. Entonces ya se autenticó en Office, en OneDrive y en Blob Storage. Le digo crear flujo de automatización, y ya vemos cómo nos ahorramos bastante tiempo al no tener que pensar cuál sería la mejor lógica, y no tener que incluir con clics cada uno de los pasos, sino que la IA generativa me ayuda. Aquí le puedo decir y después agrega Dropbox. Voy a probar en inglés o en español. Aquí no puedo agregar Dropbox, pero lo podría agregar aquí manualmente en el más, agregar acción, y bueno, de nuevo los 2000 conectores. No sé si es que no está el conector. Sí, acá está. Entonces, aquí estoy usando lógica de negocio para cada uno de los correos que llega con adjuntos. Aquí le puedo decir incluye adjuntos, sí. Para cada uno quiero crear ese archivo en estas tal vez carpetas virtuales. Y hay otras lógicas de negocios que podría usar. Por ejemplo,
una condición, podría repetir un proceso hasta que se cumpla algo, decir, ok, si un gasto es de más de 1000, quiero que vaya por una ramificación u otra. Del lado de Power Apps, también podemos usar Copilot para automatizar o acelerar la creación de aplicaciones. Podríamos hacer una sesión específicamente de Power Apps, muy interesante. Para Power Pages también puedo hacer con Copilot un sitio web con solo un prompt. Y también podemos crear chatbots que usen IA generativa para responder consultas frecuentes o responder sobre documentación, sobre políticas, de manera que no haya que perder tiempo leyendo varias veces archivos, sino que de manera automática responda por uno. A ver por acá. Y entonces sí, Power Platform busca apoyar también con diferentes copilots, de manera que se puedan apoyar el trabajo de la modeladora de datos, la arquitecta, el diseñador, el desarrollador web, la codificadora y los diferentes miembros del equipo para, no importa si sean usuarios finales que no usan código, usuarios avanzados que usan low code o desarrolladores, en cualquiera de los escenarios, Power Platform pueda ayudar a acelerar la entrega de esas tecnologías. Entonces, nuevamente, no importa el momento, el estado o el tipo de desarrollo, Power Platform puede ser de ayuda para todos esos enfoques. Y bueno, hay toda una presentación y conversación sobre el centro de excelencia, sobre cómo hacer ese envisioning, imaginar y hacer un equipo de centro de excelencia para que pueda escalar el tema de low code. No sé si hay alguna pregunta que se haya generado en esta hora. Gracias, Mauricio. Si alguno tiene alguna consulta, ya sea por el chat, por el medio del correo también de info.latam@alfapeople.com, o si quiere ahorita en este momento aprovechemos y podemos hacer las consultas. Ya la sesión terminó, pero si alguno tiene alguna duda, con mucho gusto. Si no, en todo caso, vamos a terminar por acá la sesión, la grabación, y les vamos a estar pasando también el link para que ustedes puedan repasar. Muchas gracias a todos por haber estado en este webinar. Les agradecemos por el espacio, por el tiempo, y vamos a estar compartiendo con ustedes también próximos webinars para que estén atentos al sitio web y al correo electrónico. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Buen día. Gracias.